Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla su servidor de siempre, César Cancino Zapata, desde Santiago de Chile para todo el mundo. Este es el videotutorial número 15 del taller práctico de desarrollo móvil para Android, desarrollado por www.cesarcancino.com. Continuamos interiorizándonos sobre Android, ¿verdad? El desarrollo para Android. Y de aquí en adelante ya comenzamos, perdón, a trabajar con temas más avanzados. Para lo cual yo creo que el primer paso que debemos dar, ¿cierto? Es uno que nos va a generar la posibilidad de tener que compartir un video cortito, pero necesario, respecto de el cambio de motor de trabajo. Ya no vamos a seguir trabajando con Eclipse, sino que vamos a trabajar directamente con la herramienta, en este caso recomendada por la comunidad de Android y por la plataforma, por la documentación oficial, ¿cierto?, de android.com. Me refiero a Android Studio. Vamos a ver entonces qué es Android Studio, vamos a ver sus principales elementos, ¿verdad? Cómo crear un proyecto nuevo, cosas bastante sencillas, ¿cierto? Que por ahí incluso no sería ni siquiera necesario explicar, pero sí hay un par de cositas ahí que es bueno tener en consideración. Más que todo, conversar algunas de las principales diferencias que tiene Android Studio con Eclipse, por ejemplo, que es el editor o el IDE con el que se venía trabajando antes de trabajar con Android Studio. Partamos de la base de que Android Studio es una versión mejorada de Eclipse, aunque también tiene elementos de otros IDEs, pero partió, cierto, como un bundle propio de Eclipse. Hoy en día Android Studio tiene vida propia y tiene una identidad propia también, porque ya prácticamente dejó, cierto, de ser parecido a Eclipse y directamente nos provee un entorno completamente distinto, pero no por eso menos funcional para crear aplicaciones. Es la herramienta oficial, en este caso, con la cual se van a crear las aplicaciones Android de aquí en adelante, entonces tenemos que estar nosotros a la vanguardia de este cambio. Bien, vamos a cerrar la presentación entonces. Y lo primero, siempre comentar que cualquier duda, este es mi blog www.cesarcancino.com y acá tienes la categoría, cierto, de los videotutoriales de Android. Acá puedes parar el video y revisar. Y lo que siempre me preguntan es las descargas de los videos. Acá está, por ejemplo, el video número 14 que hicimos, donde enseñamos a crear un menú tipo drawer. Entonces acá tienes la descripción del video y lo que siempre preguntan, las descargas. Entonces acá está el enlace en esta pestaña desde donde te puedes bajar a tu computador el archivo .rar con el video en formato MP4 con mejor calidad de lo que lo ves en YouTube y el código fuente generado. Bien, ok, dicho eso entonces vamos a revisar cómo trabaja Android Studio. Acá tengo la plataforma completamente funcional, ¿cierto? Desde donde nosotros vamos a comenzar a trabajar de ahora en adelante. Lo primero que hay que hacer para descargar Android Studio es ir a su página oficial. En este caso escribes en Google, por ejemplo, Android Studio. Y acá está la página oficial de la descarga. Fíjate en la última versión, en este caso basado en IntelliJ IDEA, que es un editor también bastante potente, pero como te decía también toma bastantes cosas de Eclipse, así que hay que ser bien honesto en eso. Por ahí yo creo que acá no lo fueron tanto, porque de hecho en principio se trabajaba, cierto, integrando una especie de Frankenstein entre Android Studio y Eclipse. Pero bueno, lo primordial acá es que es una herramienta que trabaja bastante similar a Eclipse y que también, como te decía, tiene elementos propios. A diferencia de Eclipse, esto se descarga y se instala. Te va a ocupar bastante espacio, ojo con eso. Necesitas también una memoria RAM más o menos buena, no sé, unos 4 GB por lo menos en adelante. Esto funciona a nivel de multiplataforma, puede trabajar tanto en Windows como Linux como Macintosh sin ningún tipo de problema. Fíjate que acá hay unas pequeñas capturas de pantalla. Acá hay un elemento importante que es el Gradle. Ya vamos a ver lo que es el Gradle, que bueno, es el entorno que te provee Android Studio para trabajar. Ya lo vamos a revisar ahora, vamos a ver cómo es la estructura de un proyecto
desde Android Studio. De hecho, acá la documentación ya se está mirando. Fíjate, ahí está estructura de directorios de un proyecto Android Studio. ¿Te fijas? Entonces cambia un poco respecto de lo que nosotros veníamos haciendo ahora, pero en realidad tampoco es algo tan complicado. Bien. Cambian también algunos elementos de configuración y algunas formas de renderización, pero en general es algo bastante sencillo de entender. Bien, entonces primero que todo te recomiendo que pares el video y que revises este enlace. Fíjate que hay bastante información respecto de los principales cambios que tiene Android Studio. Podríamos revisar acá, por ejemplo, en principio. Fíjate que tiene los proyectos, en la vista de proyectos Android en este caso. Y desde acá se pueden revisar los proyectos a través de la implementación de los Gradle Script. Trae 3 carpetas, en este caso cada proyecto, Java, Manifest y REST. Ya eso lo vamos a revisar. Cada proyecto tiene una identidad propia, ¿cierto? Igual que los demás. Para crear archivos nuevos, fíjate que los comandos ahora son Control N, que es un comando bastante común dentro de los software, sobre todo en NetBeans, por ejemplo, que para crear un archivo nuevo de cualquier cosa. Fíjate que acá cambia, por ejemplo, quitan la documentación a nivel de script respecto del nombre del paquete y el mínimo SDK y la mínima versión de la API con la que se va a trabajar. Es ahora carga en un archivo llamado build Gradle, que evidentemente nosotros también lo vamos a revisar ahora y lo podemos modificar sin ningún tipo de problema. ¿Qué más? Esto trae también herramientas de debug y de performance bastante interesantes, mucho más potentes de las que nos provee el mismo Eclipse. Trae también inspectores de código bastante potentes, ¿verdad? Y adicionalmente trae implementados los de IntelliJ Code, los inspectores de ese editor, ¿cierto? ¿Qué más? Bueno, ¿qué más dice acá? Interesante. Mira, esto es importante también. Esto trae algunas herramientas nuevas, por ejemplo, para que tú puedas navegar vía consola a través de las carpetas de tu proyecto. Muchas veces hay que realizar algunos procedimientos, sobre todo cuando se tienen que firmar proyectos complejos, por ejemplo, que interactúen con APIs. Por ejemplo, las de Google Maps tienen que firmarlas a través de los códigos hexadecimales, perdón, los códigos encriptados MD5 y SHA-1, entonces hay que trabajar vía consola. Fíjate que acá también te muestra ejemplos de algunas situaciones que puedes ir realizando. Trae soporte para mensajes de tipo log, ¿cierto? La instalación acá está bastante sencilla, prácticamente siguiente. Un dato interesante, mira, primero, tal como lo dijimos al principio del curso, cuando vas a instalar Android Studio requieres tener instalado el JDK de Java. Eso es súper importante tenerlo en consideración. Recuerda que estamos generando aplicaciones Android basándonos en el entorno de Java, por lo tanto debemos tener súper en consideración eso. Bien, otro dato interesante, este Android Studio trabaja con un SDK independiente, por consiguiente la única versión de Android que te instala es la versión 5 Lollipop. Sin embargo, él también te ofrece un SDK Manager mediante el cual tú puedes actualizar los repositorios, ahora lo vamos a ir a ver, y tiene una herramienta que es bastante buena cuando vas a crear un proyecto, un pequeño wizard con una herramienta gráfica que te permite ver, por ejemplo, el porcentaje de uso que están teniendo en ese minuto en particular las distintas versiones a nivel de los dispositivos que se están usando en el mundo. Eso es muy útil cuando uno quiere tomar alguna decisión de tipo comercial respecto de qué tipo de implementación o qué tipo de orientación se le va a dar a nuestra aplicación. También trae soporte para generar plantillas, eso es súper importante. Trae algunas implementaciones, por ejemplo, para Google App Engine. Esto es súper bueno para subir aplicaciones. El sistema de cloud que tiene Google. Bien. Bueno, ¿qué más? Esto ya... Bueno, eso. Entonces, no te aburro más con esto y vamos ya directamente a revisar Android Studio. Yo ya lo tengo instalado. Evidentemente, tú te lo descargas de acá, ¿cierto? Acá arriba está la descarga. Aquí dice Download Android Studio. Te vas a bajar dependiendo de tu sistema operativo un .exe o qué sé yo, un .ram, si es en Linux un .mg creo que es en Macintosh, no me acuerdo bien. Yo siempre he dicho que Macintosh es mucho computador para mí, entonces no me acuerdo mucho cómo funcionan las cosas ahí en Macintosh. Entonces, una vez que lo instalas, te va a generar este entorno. Sin embargo, hay algunas cosas que evidentemente hay que conocer. Primero que todo,
acá arriba tienes la ventana Tools, desde donde puedes acceder a las distintas herramientas de Android. Fíjate las más comunes, por ejemplo el editor de navegación, el monitor de memoria, la sincronización de proyectos con Gradle Files. El Gradle, amigos míos, es el formato del escritorio que te propone Google para trabajar aplicaciones Android a través de Android Studio. Quizás estoy expresándome mal al decir que es un escritorio, porque no lo es, pero es el entorno que te provee Android Studio para trabajar. Se llama Gradle y de hecho todo funciona en torno a Gradle. Bien. Aquí tienes el Android Device Monitor, ¿cierto? Que ya sabemos lo que es. El ABD Manager, que es, sabemos también la herramienta con la cual tú construyes los emuladores. Si por ejemplo acá tú tenías emuladores ya desde Eclipse, él te los va a tomar. O sea, no hay ningún tipo de problema con eso, pero también los puedes actualizar. Y de hecho vas a ver que es bastante útil actualizarlos. Y acá está el SDK Manager, ¿cierto? Que ya sabemos por lo que hace. Puedes abrirlo de acá, o fíjate que acá arriba también te muestra la opción de abrir una de estas. Es el SDK Manager, no me acuerdo cuál es. Te paras un momento y fíjate que te aparece ahí un Tooltips. Android Device Monitor. Perdón. Este es el DDMS. Android SDK Manager. Ahí está la ABD Manager, fíjate. Sincronizar el proyecto con Gradle. En fin, entonces en este caso vamos a ir al SDK Manager. Esto tú sabes cómo funciona, sin embargo la gráfica es un poco distinta, pero en realidad bastante similar también. No cambia mucho. Ya esto nosotros lo hicimos en una clase anterior, ¿cierto? Pero es bueno que veas que también acá lo tienes que hacer. Si lo instalaste ya sabes que tienes que tener todo esto con las herramientas instaladas, los tools, ¿cierto? Entonces, lo que te decía, si primera vez que instalas Android Studio, solamente te va a instalar las librerías y las APIs de las versiones 5. La 5.1, la 5.01 y solamente esas dos. Entonces tienes que instalar todas las demás. Yo no instalé, por ejemplo, las 3 y ninguna de esas. Yo solamente llegué hasta la 4. Bien, pero si quieres instalar las demás, puedes hacerlo sin ningún tipo de problema. Bien, también instalar las herramientas extras, ¿cierto? Que ya sabemos nos sirven para manejar situaciones como por ejemplo la publicación de la aplicación en el App Store, en este caso en el Google Play, y todo ese tipo de cosas. Entonces yo ya lo tengo hecho, acá no voy a instalar nada, pero bueno, evidentemente si tú seleccionas acá todo, vas a tener alrededor de unos 90 paquetes que vas a tener que instalar. Ojo, tal como lo dije en las primeras clases, al hacer esto vas a necesitar bastante espacio. Cuando hablo de bastante espacio, hablo de bastante espacio. Estaba instalando, por ejemplo, yo ahora Visual Studio 2013 y eso me pedía 11 GB. Imagínate, acá estuve calculando, yo esto te ocupa como 40 GB más o menos. Así que requieres bastante espacio en tu disco duro para poder trabajar. Debes tener en consideración ese detalle antes de instalar esto, porque por ahí un par de alumnos me lo ha comentado. Profe, ¿sabe qué? Estaba actualizando los repositorios del SDK Manager y se me detuvo el proceso y no sé qué pasa. Bueno, entonces le voy a revisar en este caso el disco duro y me doy cuenta de que tiene todo en rojo, no tiene espacio para nada. Entonces es una precaución que debes tener en consideración. Por ahí una de las recomendaciones que se da, cierto, ya extrema pero bastante positiva también, es formatear tu computador, cierto, si que ya te vas a convertir en un desarrollador Android profesional. Entonces ahí instalas el SDK y instalas Android e instalas NetBeans aparte. Entonces ahí para que trabajes con una y otra plataforma de manera distinta. Bien. Ok, en este caso no voy a instalar nada yo porque ya lo hice, ¿verdad? Y acá entonces ahora podemos ir a revisar el Android ABD Manager, Android Virtual Device en este caso. Entonces aquí ya sabemos lo que es esto también. Fíjate que tiene una gráfica un poco distinta, ¿verdad? Por ejemplo, ahí está el que yo vengo usando hace un poco, sin embargo le hice algunas modificaciones. Acá por ejemplo, fíjate que la gráfica es bastante usable. Tiene acá la opción de levantarlo. Yo ya lo tengo levantado acá. Tienes la opción de editarlo y la opción de hacer algún tipo de situación, borrarlo, pararlo, ¿verdad? Igual lo que tú quieras. Duplicarlo, en fin. Por ejemplo, acá puedes editarlo y hacer todo. Fíjate que es bastante distinto, pero trae las mismas configuraciones. Acá puedes darle un nombre, elegir un skin. Acá, por ejemplo, le puedes decir que es Portrait o Landscape. Esto es si es en vertical o es apaisado. Si quieres usar el host del GPU, en este caso,
tienes algunas herramientas avanzadas, por ejemplo el uso de la cámara, si vas a utilizar la red, la latencia, qué sé yo, la cantidad de memoria RAM. En este caso yo le dije que ocupa 1 GB de RAM. En este caso, por ejemplo, le di 500 megabytes de almacenamiento interno y 200 en una tarjeta SDK virtual que él eventualmente estaría utilizando. Acá le dije que en este caso el skin que use del Galaxy Nexus, ¿verdad? En fin, todo eso tú lo puedes manejar. Acá yo cancelo. También tienes el botón, por supuesto, acá Create a Virtual Device, desde donde tú te puedes crear también tu propio emulador. Al presionar, fíjate que se te abre este entorno. Y esto es mucho más completo que lo que te da Eclipse, porque hay que pensar una cosa. Recuerda que tú no solamente vas a desarrollar aplicaciones para teléfonos, para smartphones, también tus aplicaciones Android eventualmente tendrían el objetivo de una tablet, ¿verdad? Un Wave, en este caso, o por ejemplo incluso una herramienta de televisión, aquellos televisores que funcionan con Android TV. Entonces, aquí también puedes tomar la decisión respecto de qué tipo de emulador vas a crear. Bien. También puedes elegir un nuevo hardware acá, fíjate, puedes perfectamente hacerlo. En este caso no voy a hacer nada de eso. Por ejemplo, aquí está el que yo estoy usando, ¿verdad? Fíjate, las medidas también es importante, fíjate, para ir haciendo tus pruebas, ¿verdad? Y fíjate que acá te va dando información respecto de lo que elegiste. Por ejemplo, acá te da el largo, el radio, ¿verdad? Y la densidad, que es bastante útil. Por ahí alguno me va a decir, qué aburrido lo que está diciendo César. No es tan así, porque por ejemplo, fíjate que acá te dice que si eliges este que está acá, vas a tener que apuntar a la carpeta Draggable MDPI, por ejemplo, para guardar tus archivos, un dato que no es menor. Entonces ya esa información es oro para eventualmente tomar algún tipo de decisión. Te fijas, entonces acá puedes crearlo sin ningún tipo de problema. Yo no voy a crear nada porque ya tengo creado uno, pero ya sabes que lo puedes hacer desde acá sin ningún tipo de problema. Yo simplemente voy a cancelar acá y no voy a hacer nada más. Yo tengo corriendo este que es el que venía utilizando. Le hice un par de cambios, ¿no? Lo que te decía, le di más que todo más memoria. Entonces voy a cerrar esto y aquí ya tengo el emulador. Fíjate que aquí está, no quiere levantarse esta cosa. Bueno, es que no tengo ningún proyecto cargado, parece. A ver, ¿qué te pasó? Bueno, déjame bajar esto acá. Ahí sí. Entonces, fíjate que ahí está el emulador. Tiene una gráfica un poquito más elaborada, ¿cierto? De lo que trae el emulador que yo venía utilizando, pero trae los mismos elementos, ¿verdad? Acá tiene algunas demos, ¿cierto? Que es bueno revisarlas también de repente. De algunas cosas, por ejemplo acá donde dice app, hay varias aplicaciones de muestra que tú puedes probar, por ejemplo de alarmas, por ejemplo, y acá Alarm Controller. Entonces fíjate, ahí te dice que la alarma de 30 segundos, start, stop, en fin. En este caso no voy a hacer nada de eso, no voy a probar nada, no voy a simplemente cerrar acá, bajar todo. Para no tener ningún tipo de problema. Se me anduvo bajando esta cosa acá un poco. Me queda un poquito grande el elemento de la configuración acá. Entonces, bueno. ¿Qué más te puedo contar? Acá puedes crear proyectos sin ningún tipo de problema. Vamos a crear un proyecto ahora para que revisemos la estructura de directorio. Pero fíjate, antes de eso, que el entorno de trabajo es bastante similar a un editor común. Acá tienes la ventana de proyectos, en donde te van a ir apareciendo los proyectos. Sin embargo, acá tienes bastantes vistas. Por ejemplo, una que se llama Android, que siempre te va a mostrar el proyecto actual. Tienes una que se llama Projects, en donde vas a ver todos los proyectos que vas a ir generando. Una que se llama Package, fíjate que están todos los paquetes ahí. Los archivos de proyectos, fíjate lo que tienes en producción. En fin, en este caso yo voy a trabajar desde la ventana Android. Tienes una pestaña que se llama estructura, que es para ver las estructuras, y acá abajo tienes una serie de pestañas que son bastante interesantes. Por ejemplo, una para navegar, lo que yo te decía, para navegar a la terminal en donde estás parado. Por ejemplo, acá fíjate que si yo escribo dir, me aparecen todos los directorios que tengo ahí. Podría crear una carpeta yo acá, qué sé yo, y lo que sea, ¿verdad? Y funcionaría.
En este caso no lo voy a hacer, evidentemente, pero es bueno que sepas lo que hace esa consola. Más de alguno me va a preguntar, ¿y para qué sirve esa consola, César? Bueno, esa consola te sirve cuando, por ejemplo, vamos a ver si hacemos un video sobre eso, sobre generar mapas. Cuando te toca generar mapas, a través de la implementación de la API de Google Maps, por ejemplo, necesitas firmar esa aplicación de forma distinta y necesitas validarla a través del key de validación que te proporciona la API como tal. Tienes que identificar tu API y eso se hace a través de primero un proceso interno dentro de la aplicación que te proporciona dos códigos, en este caso encriptados en formatos irreversibles, formato MD5 y SHA-1 específicamente. Tú tienes que imprimir en pantalla esos códigos a través de la consola de comandos y luego ingresarlos, ¿cierto?, dentro de la configuración de tu aplicación en la interfaz gráfica de la página de la documentación de la API de Google Maps, por ejemplo. Ahí tienes un caso en donde te sería útil manejar la consola. Acá tiene una pestaña de mensajes, ¿verdad?, de lo que va sucediendo. Por ejemplo, acá algunos elementos que yo estaba probando ahora. Tienes una pestaña Android que es como el logcast. Está mostrando acá lo que va sucediendo. El famoso run, ¿cierto?, que es la salida en pantalla de todo lo que vas haciendo. ¿Te fijas? Y una que se llama todo, ¿verdad?, que no tengo muy claro lo que hace, pero bueno, dice todo. Acá tienes, por ejemplo, en la parte derecha otras pestañas más, por ejemplo una llamada Gradle, que te permite navegar a través de tu aplicación en un modo en formato Gradle. Puede llegar a ser interesante esto para navegación lógica a nivel de programación. Tienes también la opción de añadir elementos del repositorio de Maven, también puedes hacerlo. Y en este caso tienes la ventana Commander, ¿cierto?, la pestaña Commander, que te permite manejar comandos asociados a tu aplicación. En este caso las puedes, fíjate que con un clic las levantas y con otro las minimizas. En este caso, por ejemplo, acá abajo está levantada todo, se baja y cada una de las que tengas seleccionadas se marcan, ¿cierto?, con un gris encima y se bajan y se levantan. Pero como yo sé que estas cosas son aburridas para los que son más ansiosos, vamos a crear un proyecto entonces. Entonces vamos acá a File, New Project. Y acá, bueno, esto es bastante similar a lo que hemos venido haciendo. Bueno, acá a mí me está dando un error, pero no te preocupes por eso. Lo que pasa es que mi espacio de trabajo tiene espacios entre los nombres de directorio. Lo que pasa es que tenía un problema con mi disco duro y ahí me generó un dramilla, pero no me da ningún problema para trabajar. Entonces, acá ya lo sabemos. En este caso, le das un nombre a tu aplicación, por ejemplo, clase 15. Ahí está el nombre del paquete. Ya inmediatamente él sabe el nombre del package name que te va a generar. Fíjate que ahí te dice más que el paquete, el nombre del dominio invertido que vas a trabajar. Puedes acá editar el nombre del paquete si es que quieres hacerlo. Fíjate, edit o down en este caso. Y ahí está el workspace en donde se va a guardar. Yo lo estoy guardando en el disco F, ¿verdad? Por eso hay unos espacios raros ahí. Pero yo puedo seguir trabajando. Hago clic en Next. Fíjate que acá algo bastante similar a lo que veníamos haciendo. Por ejemplo, te dice que quieres dar target mínimo para teléfonos y tablets, pero también acá puedes, por ejemplo, decir que esto funcione en un mínimo SDK, por ejemplo, para un Android TV, por ejemplo, para un Android Wear o para un Google Glass, en este caso, que aunque no lo tengo instalado, no lo instalé. Te fijas, en este caso yo voy a trabajar solamente para teléfonos y tablets. Y acá hay una cosa que es bastante interesante, que es lo que yo te decía. Mira, por ejemplo, acá puedes navegar. De hecho, si fuiste al SDK Manager e instalaste todo lo que te dije, acá vas a tener todas las librerías necesarias. En este caso te sugiere siempre el Ice Cream Sandwich como mínimo, ¿verdad? Pero fíjate que tú te paras en cualquiera. Y acá dice Help My Chores, en este caso. Puedes revisar cualquiera. Acá dice Help My Chores. Y fíjate que acá te muestra una gráfica muy interesante respecto de cada uno de los SDK. Entonces, por ejemplo, en este minuto, la fecha, primero de abril del 2015, siendo las 23:26 minutos, en Santiago de Chile se está ocupando en un 61,3%. Esto igual tiene sus desfases de tiempo y todo, pero es algo que es bastante útil, ¿cierto?, para que eventualmente uno tome algún tipo de decisión. Fíjate que la más utilizada hoy en día es la KitKat, por ejemplo. Estaba leyendo la documentación yo y viendo algunos videos, por ejemplo, de la gente de desarrolloweb.com, que siempre están bastante actualizados en esto y
ya existe el rumor de que desde la versión 2 hacia atrás ya eso va a desaparecer de aquí a fin de año. Entonces es algo que hay que tener bastante en consideración. Fíjate que al posicionarte en alguna de las versiones, automáticamente se agranda hacia el lado y eso ya significa que la tienes seleccionada. Te fijas que va cambiando acá también en este caso el namespace de la versión que seleccionaste. Lo que te decía al principio, si lo instalaste recién en el Android Studio, te va a instalar solamente la versión 5 Lollipop en este caso. Por eso es bueno ir a Android SDK Manager para instalar las demás. Yo voy a trabajar con Ice Cream Sandwich, no voy a cambiar nada, así que voy a darle cancelar acá. Me voy a quedar con esa y voy a seguir trabajando, pero es bueno que sepas que puedes revisar acá sin ningún tipo de problema lo que vas a hacer. Entonces presionamos Next acá. Fíjate que acá te da algunas plantillas de actividad que tú quieres usar, por ejemplo, una actividad en blanco, una actividad con un fragmento. Ya vamos a ver lo que es un fragmento, una actividad tipo full screen, una actividad maestro detalle, por ejemplo. Fíjate. Una actividad con un formulario de logueo, por ejemplo, una actividad de Google Play Services o una actividad para mapas, por ejemplo, en fin, todo lo que tú quieras acá. En este caso vamos a manejar acá Blank Activity. Puedes decirle también que no agregue ninguna actividad y tú le agregas tus actividades. En este caso yo le voy a decir acá Blank Activity, Next. Ya esto es conocido, ¿verdad? Acá tú le das el nombre a la clase, esto lo dejamos, ¿cierto? Esto también, el título, acá esto sí lo puedes cambiar, por ejemplo, principal, no sé. Y el nombre del menú que te va a generar. Presionamos en Finish. Acá esto se demora un poco porque, bueno, va a depender mucho de la RAM que tú tengas y todo, pero en general es bastante cómodo trabajar con Android Studio, el desarrollo de nuestras aplicaciones. No sé si ya está listo. Vamos a ver. Entonces acá por ejemplo ya te aparece automáticamente, fíjate, mientras se carga bien la aplicación sucedieron varias cosas. Mira, te creó primero en la clase main, cierto que ya eso lo sabemos, te creó la actividad principal y te creó esta estructura de directorios que tú la puedes ver acá desde la ventana Android, desde la pestaña Android en Project. Fíjate que acá dice app, es decir, estás parado dentro de la actividad donde estás trabajando. Fíjate que acá hay varias carpetas, vamos a revisarlas todas. Una que se llama Manifest, que trae el archivo de configuración Manifest. ¿Te fijas? En este caso acá quiero cerrar eso que está ahí. Ahí sí. Entonces te decía que acá está el Android Manifest, ya sabemos lo que hace eso. Sin embargo, acá hay algunas variantes. Mira, por ejemplo, este Manifest trae un formato más resumido de lo que eventualmente nosotros podríamos llegar a realizar. Por ejemplo, fíjate que no trae acá arriba el nombre de la versión mínima del SDK ni la API mínima, que es lo que te decía cuando estábamos revisando el enlace de la documentación. ¿Por qué? Porque más abajo, vamos a ver acá en Gradle Script que él hace eso. Acá solamente trae el tag del manifest y el tag el tag llamado application, en donde se indican las configuraciones principales, en este caso de información básica, el nombre del tema, el nombre de la aplicación, el icono lanzador y eventualmente si va a ser backup o no, y se van documentando las activities. Acá solamente está la actividad principal. Como sabemos, aquella actividad que utilice el tag intent filter es definida como la actividad principal, eso ya lo sabemos. Entonces, este Android Manifest es mucho más resumido de lo que eventualmente es el que nosotros veníamos trabajando en nuestro querido Eclipse. Pregunta del $1.000.000, César, ¿y yo puedo hacer lo mismo que hago en Eclipse en Android Studio? Exacto, de hecho la manera de trabajar el código es exactamente la misma. La única diferencia es que lo recomendado hoy en día es trabajar con Android Studio, por lo tanto es bueno, ¿cierto?, migrarse y perderle el miedo a lo nuevo. Por algo Google se ha preocupado bastante de potenciar Android Studio precisamente pensando en ofrecerte un entorno mucho más robusto para trabajar. Bien. Entonces, estábamos acá en las carpetas. La primera es Manifest, que ya sabemos trae el archivo de configuración, pero con un formato mucho más resumido. Acá igual tú le puedes dar los permisos y todo, ya lo vamos a ver en un ejemplo práctico. Hay una carpeta acá que se llama Java, fíjate, y lo podemos revisar también acá en
En este caso en el workspace, fíjate, en clase. Y ahí está, fíjate. App. Y ahí está. Esto ya es más similar, ¿cierto? A lo que nosotros veníamos haciendo. ¿Te fijas? Ahí está Java REST y ahí está el Android Manifest. Sin embargo, acá él te lo muestra con esta interfaz. ¿Te fijas? Él cuando creas un proyecto nuevo te abre como una nueva pestaña. Es medio raro eso. Entonces, acá está la carpeta Java y aquí están, siempre te vas a encontrar con dos paquetes. Uno que es el paquete de la aplicación en donde van a estar todas las clases Java, ¿cierto? Tú puedes crear todos los paquetes que tú quieras acá. Y trae otro paquete de testing que es para hacer debug. Recordemos que una de las gracias que trae nuevas Android Studio es que te da la posibilidad de testear tus aplicaciones. Si has trabajado, por ejemplo, con Java Enterprise, con Java empresarial, esto te va a sonar bastante familiar. Si alguna vez has trabajado con algún framework, dígase Spring, dígase Strat, por ejemplo, o Java Server Facelet, en general realiza toda tu implementación en dos modos, en modo producción y en un modo de desarrollo. Entonces acá lo que se quiere implementar es algo bastante similar. Bien. ¿Qué más? Bueno, acá viene la carpeta REST, que esto ya es más familiar, pero fíjate que acá está la carpeta dragable, sin las especificaciones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque acá abajo tienes un directorio que se llama My Maps, que es, perdón, que es en donde se van a almacenar las imágenes. Fíjate, por ejemplo, acá se creó una carpeta para el icono lanzador. Entonces, y aquí están las imágenes por cada una de las resoluciones. Esto funciona igual a nivel de código, tú lo llamas con r.dragable.image y no hay ningún tipo de problema, pero es bueno que sepas que está esta implementación acá nueva, ¿cierto? Que busca un poco ordenar el desorden que había en la forma de trabajar las imágenes en Android. Bien, vamos a ver si generamos un ejemplo dinámico con carga de imágenes desde una base de datos, que es algo que me han pedido bastante por ahí. Lo demás, acá tienes el directorio layout, que es, ya sabemos, ¿cierto? Donde se crean las actividades. Acá está el directorio menú, que ya sabemos también es en donde se crean los menús asociados a las distintas actividades. Y la carpeta Value, ¿cierto? Con string, styles y otros elementos. Por ejemplo, acá times. Entonces, en este caso tiene distintas dimensiones para distintas resoluciones. Y acá abajo hay una carpeta que se llama Gradle Script, que es en donde están todas las configuraciones. Por ejemplo, lo que le falta acá al Android Manifest respecto de las versiones, está acá eso en Build Gradle. No, mentira, eso está acá en Build Gradle, en módulo. Acá está. Entonces, fíjate que en formato de código, una especie de JavaScript medio raro ahí, aunque en realidad no es JavaScript eso, pero se parece bastante. Ahí tienes, fíjate, la implementación de un método, ¿verdad? Que llama a compile SDK version y a build tools version, ¿cierto? Que refiere al mínimo SDK y al, en este caso, a la mínima API de la versión con la que se va a trabajar. Ahí está, fíjate. Ahí está el nombre del paquete, en este caso, de la aplicación ID. Fíjate, y otra información que también puede llegar a ser útil. Hay otro archivo que se llama ProWars Roles Pro, que es un archivo con una especie de documentación. Hay otro archivo que se llama Gradle Properties, que también es un poco una especie de documentación. Y esto no sé muy bien lo que hace, Settings, Gradle. Bueno, acá tú puedes, por ejemplo, incluir librerías. Esto es bastante útil. Vamos a ver si lo utilizamos en alguna clase. Y acá variables de tipo local que eventualmente uno quiera generar. Por ejemplo, acá estaría la ruta de las imágenes, eventualmente en formato local, que él genera una especie de namespace a eso para poder tenerlo accesible dentro de toda la aplicación. Más allá de eso, fíjate que la demás estructura de tu proyecto es bastante similar a lo que venías haciendo. Acá, bueno, acá te creo ya la actividad, fíjate que te la creo con un text view ahí, sin ningún tipo de problema. Podemos agrandarlo eso ahí y fíjate que también tienes el modo texto, diseño y modo texto, y cuando abres el modo texto te genera acá una pestaña que se llama Preview. Entonces, todo lo que tú vayas haciendo acá, eventualmente te va a ir apareciendo acá sin ningún tipo de problema. Déjame ver, algo pasó acá. Ok, lo que pasa es que yo creo que tengo la resolución muy baja.
Entonces, fíjate que acá te carga siempre el text view con el hello world, ¿cierto? Eso ya lo sabemos. Entonces, podríamos ir a cambiarle el texto acá al hello world en el directorio values, strings. Y aquí decir hola desde Android Studio, ¿verdad? Y ahora el texto va a decir eso. Ahí está el diseño y ahora ahí va a tomar ese texto sin ningún tipo de problema. Acá tienes la ventana de configuraciones también, unas herramientas mucho más ordenadas de lo que eventualmente se puede manejar en Eclipse. Por ejemplo, aquí le puedo dar un color de fondo a la vista, a la actividad, por ejemplo. Fíjate, algún color de fondo, por ejemplo ese, uno que se llama varonil, por ejemplo ese. Ok, y eventualmente debería tomar el color, vamos a ver. Si no, no importa, eso lo vamos a hacer en otra clase. Acá está la paleta de trabajo desde donde puedes arrastrar todos los elementos. También están ordenados bastante similar a lo que veníamos viendo. Acá están los layouts, los tipos de layouts, los elementos de tipo widget, en este caso los text files, fíjate, los contenedores, elementos de data y elementos expertos, o los elementos customizables, por ejemplo los fragments, que es algo que vamos a ver en una próxima clase. Desde acá tú puedes crear también proyectos, puedes crear clic derecho, New Activity, por ejemplo, alguna actividad acá, una blank activity, por ejemplo. Puedes crear también una clase Java, puedes crear lo que tú quieras acá, un paquete, lo que tú desees. Acá el límite es la imaginación. Entonces, una vez ya explorado esto, para no hacer más largo el video de lo que ya aburrido es, veamos cómo podemos correr nuestra aplicación. Como estamos parados acá en el elemento Android, ¿verdad? En la pestaña Android, estamos parados donde dice app, estamos parados en la aplicación en donde estamos trabajando. Entonces, si nosotros la queremos probar, simplemente hacemos clic acá. Si queremos, por ejemplo, configurar el emulador con el que vamos a trabajar, vamos aquí donde dice app y seleccionamos donde dice Edit Configurations. Entonces ahí se nos va a abrir una ventana. Y acá abajo dice emulador, fíjate, y acá puedes elegir el emulador con el que quieres que trabaje tu aplicación. En este caso le vamos a decir que trabaje con el emulador curso, que es el que yo estoy utilizando ahora. Le decimos que aplique los cambios y guardar, por ejemplo. Entonces ahora, una vez que hiciste eso, simplemente presionas acá el botón verde que está acá. Y acá ahora, en este caso, te va a aparecer la ventanita de Run acá abajo. Debería aparecer. Ahí está, dice que está el Gradle está ejecutando las tareas necesarias. Entonces, fíjate, ahí ya se abrió la ventanita de Run. Entonces ahí dice que está instalando la aplicación, ya generó el SDK, fíjate, el APK. Entonces acá ya me va a generar todo, yo creo. Y ahí me va a levantar, ahí está la actividad, fíjate que quedó con ese fondo ahí, ¿te fijas? Y ahí está el texto, hola desde Android Studio. Interesante, ¿verdad? Yo creo que con esto queda bastante claro, ¿cierto? Que nosotros podemos hacer lo que nosotros queramos acá. Podríamos, por ejemplo, realizar alguna prueba a nivel de código Java y con eso vamos a terminar el video. Vamos a bajar acá la ventanita de Run para que no nos muestre nada. Ahí. Y acá, por ejemplo, vamos al main activity, al método onCreate. Ya, esto es totalmente igual a lo que venimos haciendo. Acá arriba están los import, fíjate. Acá están los métodos de los menús, onCreate options menu y onOptions item selected. No es nada nuevo. Entonces acá, por ejemplo, podríamos cargar cuando se levante la actividad un TOAS. Fíjate que ahora te dice inmediatamente que hagas el import. Android widget, y ahí está, te hace el import. Entonces decimos acá .makeText y acá decimos main, fíjate, ya te escribe main activity .dis, y acá le cargamos un texto, hola desde Android Studio, todas, y acá ya sabemos lengthshort.show. Entonces ahora vamos de nuevo acá al botoncito verde, se levanta la aplicación, todo va a suceder ahí en la ventanita de Run, ¿cierto? Ahí te va a decir lo que va sucediendo. Entonces hay que estar atento acá, bueno, de eso yo lo tengo levantado hoy. Voy a ver si corro la barra de tareas para arriba ahora para poder trabajar con esto, si no voy a tener problemas en los próximos videos.
Entonces ahí me va a levantar la aplicación y ahí está el TOA, ¿cierto? Android, bueno, me quedo mal escrito Android Studio, pero da lo mismo y se levanta la actividad. Fíjate que el diseño es igual, no cambia absolutamente nada. Entonces yo creo que con esta primera introducción queda bastante claro cómo podemos ir trabajando ya nuestras aplicaciones a través de Android Studio. En los próximos videos vamos a ver, por ejemplo, cómo implementar ya aplicaciones parecidas a lo que hemos venido haciendo hasta acá. Por ejemplo, trabajando con fragmentos, vamos a ver cómo trabajar con persistencia, en este caso con Shares Preference y con SQLite. Vamos a ver también cómo conectarnos a archivos remotos a través de la clase HTTP Client para manejar persistencia remota. Así que se viene bastante interesante el taller. Acá voy a corregir, debería decir Android Studio, ¿cierto? Ahí sí. Estudio, es perfecto. Entonces vamos a dejar el video hasta acá. Cualquier duda, ya sabes, me la dejas aquí en www.cesarcancino.com y con mucho gusto te la respondemos. Por lo pronto, eso sería todo. Les envío a todos un cordial saludo desde Santiago de Chile para todo el mundo. Que Dios los bendiga a todos.